Muy buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos nuestro programa Sevilla TV y tendremos aquí con nosotros en tan solo unos minutos al escritor Luis Sueco, que viene a presentarnos pues su nuevo libro. Sí. Y además tendremos un espectáculo de magia preparado de la mano de nuestro amigo y mago Borja Montón. Así es, y también estuvimos ayer en esa presentación de la Escuela de Hostelería, en ese acuerdo que va a llegar con muchos y diferentes países para también pues abrir las puertas de la gastronomía sevillana al mundo y obviamente también pues adquirir muchos conceptos y muchas cosas de otros países. Estuvimos allí y los van a ver en el programa de hoy. Y cerraremos también con el libro porque nos va a visitar, nos va a acompañar Luis García Jambrina, que tiene nueva obra, Así en la guerra como en la paz. Pues todo ello lo vamos a tener aquí, Ana Ver, así que no se vayan. Comenzamos ya el programa de hoy. Vamos a hablar de un libro muy especial, de un autor muy especial, porque es uno de los autores más leídos a nivel nacional de novela histórica y además tenemos el privilegio de hablar con él sobre castillos porque es director de 2 fortalezas medievales aquí en España, Anabel. Y bueno, el libro no tiene ningún desperdicio. Es que aquí lo tengo, él es Luis Sueco y viene a presentarnos pues su nueva novela El tablero de la reina. Muy buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hay que decir ante todo que Luis y yo ya estamos preparados para la feria. Hemos elegido la misma chaqueta, el mismo color. Ya le digo que es un color muy propicio para la feria, que se lleva mucho, porque la feria hay que vivirla en 2 tiempos. Hay quien va por la tarde o quien va por la noche y hay quien aguanta todo el día. Y entonces el azul viene perfecto para aguantar todo el día. Entonces he hecho bien. Vale, eso sí, acertado. Es ideal. Ha venido para venir a Sevilla. Totalmente. Muchas gracias. Que por cierto, Sevilla, sí la conoces, ¿no? ¿La conoces? Sí, porque todas las últimas novelas ya las hemos en su promoción, hemos presentado la novela aquí, porque además aparece mucho Sevilla en las novelas, precisamente pues porque la época que a mí me gusta más, que es el 15, el 16, la Edad Media, Sevilla es una ciudad muy rica y muy importante, entonces, quiera o no, la trama siempre me obliga a ir a Sevilla, gracias a Dios, o sea que muy contento. Luis, ¿de qué nos habla a rasgos generales esta nueva novela que vienes a presentarnos hoy? Sí, es una novela que realmente como que contesta 2 preguntas que yo me hago. Una de ellas, a mí me gusta mucho el ajedrez, pero me gusta más que el juego, la simbología, lo que presenta el ajedrez. Entonces me parece curioso que hoy en día, que es un juego que está en auge, el otro día me decía alguien que hay más gente jugando al ajedrez que al fútbol en el mundo. Que es curioso, sí, a mí me choca mucho. Eso tú, porque tú me lo dices, o sea, a mí me lo cuenta un amigo y yo le digo, venga, hombre. Claro, tienes que pensar que se juega online. Sí, se juega en todo el mundo. Todo tiene sus explicaciones, ¿no? Y que está de moda, ¿no? Es un juego que está muy de moda, ¿no? Pero claro, tiene 1500 años. Entonces, ¿cómo puede ser que un juego tan antiguo y tan diferente en origen a la actualidad esté ahora más de moda que nunca? Entonces, indagué, ¿no?, sobre ese tema, ¿no?, y quería darle respuesta en la novela. Y luego, realmente la clave de la novela es, bueno, nosotros jugamos al ajedrez medieval. El ajedrez ha ido evolucionando, ha ido cambiando las reglas, las figuras, pero el que jugamos ahora es el ajedrez del siglo XV, el ajedrez de la última parte de la Edad Media. Pero ese ajedrez hizo sus últimos cambios, realmente la figura de la reina cambió, y la reina anteriormente tenía muy pocos movimientos, no era muy limitado, ahora es la figura más poderosa del juego. En cambio estamos en la Edad Media, en la Edad Media ninguna mujer tenía tanto poder. Entonces, ¿por qué un juego medieval que en teoría refleja la sociedad de la época realmente pone a una mujer en un lugar tan destacado? Sobre todo que era un juego de nobles y ricos, por llamarlo... Sí, del alto clero también, tal cual. Sí, entonces quieres indagar por qué, ¿no? Y a raíz de esas preguntas se va tomando una trama, ¿no?, que explica cómo es la España del siglo XV, estamos en guerra civil, estamos justo antes de unirse los reyes católicos, antes de que empiece la época de los descubrimientos, del humanismo, de la imprenta, el mundo está cambiando, entonces la novela representa ese mundo en cambio, ¿no?, que va a dar origen al 16, ¿no?, a la época de esplendor de España. Lo que nos ha resultado curioso, ¿verdad, Manolo?, que lo hemos estado comentando anteriormente, que el ajedrez se creó aquí en España hace unos 500 años, ¿no? Claro, eso es lo sorprendente, yo no lo sabía, vamos a ser sinceros, pero eso es lo chocante, ¿cómo no lo sabemos? Claro. Porque claro, un juego que está tan de moda, ¿cómo puede ser que no vendamos, ¿no?, que no valoremos que esas reglas modernas son nuestras?
¿Por qué sucede esto? Bueno, si te das cuenta, toda la documentación que hay, los primeros documentos donde aparece la reina con sus monumentos actuales, son todos españoles. Hay unos en Salamanca, hay otros en Valencia, pero lo importante es que sea en España, ¿no? Entonces tuvo que ser aquí. Tuvieron que inspirarse en una figura muy potente de la época, muy poderosa, y de ahí se expandió a toda Europa y, por supuesto, también lo llevamos a América. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que un deporte, el ajedrez, que está tan de moda hoy en día, no sepamos vender que es español? Entonces a mí eso me daba mucho coraje y quería representarlo y poner valor en la novela. Es que llama mucho. Yo he descubierto que el ajedrez nació aquí por tu libro. Sí, sí. Es algo que desconocíamos. Yo igual, Al final también lo asociamos con los grandes ajedrecistas, pues por ejemplo, en Rusia son los que bueno, han dominado y dominan la escena, ¿no? Del ajedrez en cuanto bueno, a campeonatos internacionales, nacionales y demás. Entonces lo desconocía. Y estoy contigo, es que qué poco pecho sacamos de una cosa tan importante y que, bueno, pues de un juego tan sumamente inteligente, porque al final lo que hace es ejercitar la memoria de una manera extraordinaria el ajedrez. Sí, claro, la novela solo llega hasta el siglo XV, pero por ejemplo en el siglo XVI el primer campeonato mundial de ajedrez se celebra en España, lo organiza Felipe II en el Escorial, y podemos decir que el primer campeón del mundo que existe del ajedrez es español. O sea que incluso la historia del ajedrez está muy unida a España hasta todo el XVI y el XVII. Lo que pasa que, como tú bien dices, claro, lo que nos ha llegado es más el tema de la Guerra Fría, también los enfrentamientos entre el hombre y la máquina, no sé si os acordáis de ese superordenador, Deep Blue, para saber si las máquinas habían llegado a ser tan inteligentes como los hombres, pero eso es culpa nuestra, de que no, o sea, no podemos esperar que nadie en extranjero venda que el ajedrez es español, tenemos que vender nosotros. Claro, al final el ajedrez, que es un juego incluso que lo han utilizado comandantes y ejércitos o generales, en este caso, para ejercitar el nivel de estrategia en la batalla, en el plano de la batalla. Sí, y ahora, por ejemplo, se está incluyendo mucho en los colegios. En los colegios se han dado cuenta que es esencial, muy importante y muy favorecedor para los niños pequeños que empiecen a jugar al ajedrez para saber gestionar pues la toma de decisiones, la memoria, para que sepan concentrarse. Hoy en día tenemos demasiadas distracciones de todo tipo. Cada día es más complicado concentrarte y trabajar durante 1 hora, 2, 3, 4 horas solo en algo sin tocar, por ejemplo, el móvil. Bueno, pues el ajedrez ayuda mucho a eso. Entonces, claro, la novela, yendo al siglo XV, pero también está hablándote de temáticas importantes en el siglo XXI. Luis, ¿tiene alguna relación que la figura más importante del ajedrez sea la reina con el ascenso al trono de la reina Isabel de Castilla? Claro, la novela hace ese juego, ¿no? La novela se centra justo desde que Isabel es una infanta, una niña, hasta que se corona ella en la catedral en Segovia. No trata tanto de la época del reinado de los Reyes Católicos, que más o menos la conocemos mejor, sino que explica el ascenso al poder. Y claro, que una mujer en el siglo XV, una niña, claro, es una niña que enseguida pierde a su hermano, que a su madre tiene problemas de salud mental, que está sola, que la quieren mandar al extranjero, que la intentan casar una y otra vez con hombres mucho más mayores que ella, todos reyes de otros países, que la utilizan, y en cambio ella consigue poco a poco ir avanzando, esperar a su momento y dar el jaque, ¿no? Y coronarse, y no como una reina más, sino que se convierte en la reina más poderosa, en la primera gran reina europea. Y además en España, en la historia de España, ninguna otra mujer ha tenido tanto poder, ya han pasado 500 años, desgraciadamente, como Isabel. También, claro, dice que algo hemos hecho mal, ¿no? Para que desde Isabel no haya habido ninguna otra mujer que haya reinado como ella en España. Es curiosa la simbología, ¿no? Que acceda al poder, que sea tan sumamente poderosa, igual que la reina lo es en el tablero. Es curiosa. Claro. Porque al final Isabel fue, ya lo hemos hablado, marcó un antes y un después. Fue una, ya no como mujer, sino como gobernante, fue excepcional. Fue una mujer que supo conjugar muchísimas crisis en nuestro país y que las manejó y que supo ser una estratega increíble. Sí, claro, mueve todas las piezas, por ejemplo, los casamientos de sus hijos, toda una estrategia diplomática para aislar a Francia, que era el enemigo. Y luego, por ejemplo, tener como marido a Fernando, claro, si Fernando fuera un rey de segundo nivel, podemos decir fácilmente manejable, pues bueno, pero es que Fernando también es un gran rey, entonces todavía eleva todavía más el personaje de Isabel, ¿no? El tener al lado a otro rey muy potente. Y además en la historia, tú normalmente hablas de los reyes en singular, de una reina, de un rey, yo que sé, de Alfonso X, de Felipe II, pero nunca hablas de los reyes en plural. Sí, es verdad, es cierto. En este caso, en los reyes católicos hablas de los reyes, para que veamos la importancia histórica que tuvieron ambos. Y claro, la novela quiere explicar todo ese aspecto y cómo estamos terminando la Edad Media, estamos empezando la Edad Moderna,
está cambiando el mundo, está cambiando la monarquía y estamos sentando las bases de lo que será el siglo XVI. Luis, ¿crees que el ajedrez es una metáfora de la vida y de la sociedad de la época medieval? Sí, porque claro, si te fijas en las figuras, ¿no? Para empezar tenemos muchos peones. Los peones son el pueblo. Seguimos siendo peones, en eso tampoco Tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? hemos cambiado tanto. Entonces, claro, tú si miras los peones, dices, va, pues tienen poca importancia, puedes perder un peón, lo puedes sacrificar. Claro, eso es un error, ¿no? Para empezar, los peones son la mitad de tus figuras, porque los peones son el pueblo, los peones son la infantería del ejército, los peones son los gremios de la ciudad. Entonces tienes que contar con ellos. Y uno de esos peones, si va avanzando en el tablero, como puede ir avanzando en la vida, y llega a la octava casilla, se puede transformar en una figura mucho más poderosa. Eso es lo que ocurre también en la realidad, ¿no? Entonces, el ajedrez está lleno de simbologías, de palabras que les robamos, enrócate, cuando proteges al rey, jaque, ¿no? Jaque mate. Luego es un juego muy noble, porque es el único juego donde cuando vas a ganar la partida le avisas al adversario. Y dices, oye, jaque, que te voy a matar al rey. Pues tú a veces no te das cuenta de que te están haciendo jaque, pero es obligatorio avisar, ¿no? Sí. Igual que jaque mate, no matas al rey, que es una agresión muy desagradable, sino que dices jaque mate y la partida ha terminado. Entonces, claro, está lleno de simbologías y todo eso hace que sea un reflejo de la sociedad medieval, pero en el fondo también de la actual, ¿no? Se pueden llegar a simbologías también porque tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? Desgraciadamente. Han cambiado los medios, pero nuestras ambiciones, nuestras pasiones son las mismas. Bueno, hablando un poco también de los personajes, Gadea y Ruy, hablando un poco de ellos. Sí, son dos personajes muy distintos. Gadea es una niña también cuando empieza la novela, es una jugadora de ajedrez, pero tiene una desgracia familiar nada más iniciarse la trama y tiene que empezar a deambular por media España, ¿no? Buscando su camino, buscando una manera de sobrevivir, que es muy difícil en la época para ella, y encuentra una salvavidas en el ajedrez, ¿no? Y en un maestro que le enseña el juego, que le explica que el ajedrez, bueno, es un deporte. ¿Por qué es tan físico el ajedrez? Algo que nos podría chocar, ¿no? Ver a una pareja jugando sentados durante 5 horas, podríamos decir, hombre, sí. deporte. No, pero sí, nos damos cuenta que, por ejemplo, están durante esas 5 horas casi a 100 pulsaciones por minuto. ¿En qué otro deporte estar 5 horas a 100 pulsaciones, ¿no? Y luego con la carga mental, ¿no? De no poder equivocarte nunca. En el fútbol, en el baloncesto, tú te equivocas, tiras al poste, pierdes una pelota, no pasa nada. En el ajedrez, un fallo y pierdes la partida, ¿no? Ese personaje nos va mostrando pues, un poco toda esa importancia. Y otro personaje principal es Ruy, que es completamente distinto, es un cronista, es un historiador, es un escritor, también es un buscador de libros. En la novela también se habla mucho del mundo de los libros y también es un hombre de armas. Entonces es un personaje mucho más aventurero y entre ambos, cuando se juntan ya en la novela, lo que la novela se transforma es en un thriller de misterio que tiene que ver mucho con un asesinato, que tiene también mucho que ver con el ajedrez y que tiene mucho que ver con la corte de Isabel de Castilla. También encontramos a lo largo de la novela pues, personajes reales e históricos como la reina Isabel, ¿no? ¿Qué nos podrías contar de estos personajes? Sí, hay muchos personajes históricos, pero yo también he intentado que sean algunos desconocidos para el gran público. Por ejemplo, Jorge Manrique. Jorge Manrique nos suena de que estudias, sí, ¿no? Las coplas de la muerte de su padre, ¿no? Hasta ahí, yo creo que nadie sabe más de él. Y resulta que es un personaje de la Orden de Santiago, caballero, teniente de castillos en la frontera, un personaje además que muere muy joven. Entonces, claro, muy jugoso para la novela. Y luego hay uno que es clave, que es una mujer que es Beatriz Galindo, que es la latina, que da nombre a un barrio muy conocido de Madrid, muy castizo, que seguro que hay mucha gente que tampoco sabe que viene de esta mujer. Mira que lo he visitado ese. Como todo, efectivamente. Los domingos sobre todo. Sobre todo los rastros también. Entonces ella es una latinista, en una época que las mujeres todavía no podían ir a la universidad, ella va de oyente a la Universidad de Salamanca, que es la universidad más importante de la época, y aprende latín y se convierte en una de las mejores latinistas de la época. Entonces el personaje sirve para entender la importancia de los idiomas, de la gramática, y tal es así que Isabel la elige a ella para ser la preceptora de sus hijas, porque se da cuenta de que es esencial que sepan latín, que sepan historia, que tengan una cultura, no siempre todo para poder gobernar mejor. Eso es algo también que lo podríamos aplicar hoy en día a la política. Te sirven muchos personajes como por ejemplo Jorge Manrique, como Pacheco, como el arzobispo Carrillo, para vestir la novela y que el contexto, que el lector pues se englobe dentro de ese contexto. Sí, claro, tienes que jugar un poco con el lector también, ¿no? Lleva por un lado la trama más literaria, con la trama más histórica, pero siempre la que importa es la trama literaria. Entonces la historia tiene que estar al servicio de la trama. Esto es complicado, ¿no? Porque al final cuando haces una novela sobre esta época es porque te gusta mucho y yo quiero contar muchas cosas. Pero no, tengo que contar todo que sirva solo para la trama.
y llegar a ese punto de equilibrio. Entonces todos estos personajes históricos son claves, ¿no? Porque son los que te sitúan en esa época, ¿no? Lo que te explican cómo es el siglo XV, que ha cambiado mucho, gracias a Dios. Pero hay que conocerlo, ¿no? Y ese viaje al pasado también nos sirve para valorar más el presente. Entonces, efectivamente, está el Marqués de Villena, hay una serie de personajes históricos, impresores, personajes de la corte muy trascendentales para lo que luego sería, por ejemplo, la conquista de América. Entonces, es un viaje pues, durante el siglo XV en los albores de lo que será, pues, por ejemplo, el hecho del descubrimiento de América. Nos ha llamado mucho la atención también que no solo eres director de estos castillos, sino que además vives también en uno de estos castillos. ¿Cómo es la rutina diaria de levantarse en un castillo? ¿Cómo te inspiras allí? Porque tendrá que ser un poquito más fácil, ¿no? Sí, juego con ventaja en ese aspecto. Sí, yo me muevo mucho por el castillo escribiendo. Dependiendo de dónde estoy, escribo en una sala, escribo en otra. Luego también hablo con mucha gente, vienen muchos lectores, mucha gente que viene a alojarse simplemente al castillo, pero cuando descubre los libros pues me hace muchas preguntas, eso a mí también me sirve. Y claro, estar en un edificio histórico es especial, trabajar en él es especial, yo creo que lo entendéis. Una ciudad también histórica, por ejemplo como Sevilla, las ciudades históricas tienen algo especial, ¿eh? Y a mí me importan mucho los escenarios. Entonces yo, por ejemplo, en la novela que aparece el Alcázar de Sevilla, pues yo me documento muy bien para el Alcázar, o el de Segovia, o la Madrid medieval, o la Valencia medieval, o Burgos, o Ávila, o Valladolid, aparecen muchos escenarios. A mí es muy importante que yo esos escenarios cuando los describa sea realmente históricamente muy estricto, ¿no? Y si es posible que cuando tú vayas a visitarlos sientas lo mismo que yo te he expresado en la novela. Entonces yo pongo mucho hincapié en los escenarios. Luis, bueno, estaremos hablando, bueno, pues todo un programa, ¿no? Porque al final también, no solamente de tu novela, sino esa faceta tuya también como director de dos fortalezas de España, pues llama muchísimo la atención, pero nos tenemos que marchar. Eso sí, te tienes que venir otro día, ¿eh? Sí, porque además también nos consta que, bueno, pues, desgraciadamente como tantas otras cosas, la pandemia hizo que el Mercader de Libros pues no se pudiera presentar aquí en Sevilla, que lo tenías organizado por todo lo alto y se tuvo que bueno, pues suspender. Así que Sevilla creo que te debe una y tú le debes otras a Sevilla, así que la siguiente novela, que la ambientes por aquí, te tienes que venir para presentarla aquí. Sí, no, desde luego, contar con ello. Muchas gracias por la invitación. Ya te digo, la verdad es que a mí me encanta Sevilla porque sobre todo para un novelista histórico es que Sevilla es esencial. Muchas veces no la valoramos tampoco, ¿eh? Eso es verdad, ahí te doy la razón. Históricamente, ¿sabes? Sí, Quiero decir que también eso yo creo que es importante y a mí me gusta que los sevillanos sobre todo digáis, mira, me gusta la Sevilla que describes en la novela y que cuando la gente de otros lugares la ven, les invite a visitarla, que no hace falta turismo, pero yo creo que históricamente hay que poner más en valor. Pero que no, Luis, que es sí, cierto, ¿eh? Que no el otro día estábamos, por ejemplo, la capilla de los Humeros, que tiene un problemilla y no nos damos cuenta de esa joya que tenemos aquí en Sevilla, por ejemplo, porque hay tantísimas cosas que no visitamos, que no nos damos cuenta, que solamente nos ceñimos pues, al Alcázar, a la Giralda, a la Plaza de España, y hay muchísimas cosas históricas y bonitas en nuestra ciudad. Así que muchas gracias, amigo. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Y nosotros nos tenemos que marchar a publicidad, ¿no? Nos vamos a publicidad, Manolo, unos 4 minutitos, pero enseguida volvemos aquí en Sevilla TV con nuevas entrevistas. Es curioso que para todo lo que nos gusta la magia en esta casa, pues pocas veces tenemos la oportunidad de entrevistar a un ilusionista, a un mago, como en el día de hoy, porque está con nosotros Borja Montón. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Gracias por sacar un huequito, por estar aquí con nosotros. Un placer. Y por acercarte a nuestra casa, aquí a Sevilla TV. A Sevilla TV. Y estoy encantado porque es la primera vez que estoy en Sevilla. ¿Qué me estás contando? Sí, bueno, no es la primera vez que estoy en Sevilla ciudad. Bueno. Esta ciudad es imperdible muchas veces. Pero es la primera vez que vengo con el espectáculo de magia aquí a Sevilla y estoy, deseando venir. Ilusionado, ¿no? Valga el juego de palabras también. Tal cual, estoy muy ilusionado de traer aquí el show Ilusiónate y deseando conocer al público sevillano, porque me encanta ir conociendo, y España es muy diverso, ¿eh? En espectadores. Hay sitios que son un poco más serios, otros que son unos cachondos. A ver qué pasa en Sevilla. Yo creo a partir también de tus espectáculos, de interactuar con el público, se va conociendo mucho de cada región de España, ¿no? Sí. Es enriquecedor eso, ¿no? Me encanta viajar, ahora estamos en gira porque hemos arrancado la gira en España y me encanta viajar con la gira porque conozco sitios que jamás podría haber conocido de esa manera. No, y sobre todo hacerlo de una manera tan especial, ¿eh? Y con el trato, porque bueno, ustedes interactúan muchísimo con el público, sí. Y eso es bonito. Nos encanta hacer
a mí me gusta mucho, sobre todo, interaccionar mucho con la gente. De hecho, en el espectáculo utilizamos algún juego en el que la gente interactúa. Y bueno, si da tiempo luego, pues vais a ver un poco de magia aquí con nosotros y tú quizás también puedas hacer magia hoy. Yo soy torpe para la prensa, ya te lo digo. Pero para para hacer magia no hace falta ser habilidoso. Es una cosa que la gente piensa que la magia es una cuestión de habilidad y más, y no tiene nada que ver. Sí que es cierto que para ser mago o para dedicarte a la profesión, pues hombre, ya tienes que dedicarte unas horas a ensayar y hacer las cosas fáciles, pero cualquiera puede hacer magia. Oye, vamos por partes porque tengo muchas preguntas, tengo mucha curiosidad. Adelante. Pero lo primero, el show, ¿qué es Ilusiónate? ¿Cómo lo está estructurado? ¿Qué nos vamos a encontrar? Ilusiónate nace como una idea de recuperar la ilusión. Después de todos estos años que hemos vivido bastante malos para muchos de nosotros, ha llegado un momento como que había que volver a recuperar la ilusión y diseñamos este espectáculo para conectar de nuevo con ese niño que todos tenemos dentro. Yo siempre digo que no dejamos de jugar porque nos hacemos mayores porque dejamos de jugar y esas ilusiones, esas cosas que nos apasionan, que guardamos aquí en nuestra cabeza, muchas veces las olvidamos. Y eso es exactamente lo que hace Ilusiónate, recuperar, volver a esa nostalgia de esos momentos que te hacían feliz desde pequeño y que los vuelvas a vivir. Tú que eres un gran mago, un gran profesional, que bueno, hablaremos también de tu faceta en cuanto a dirección del Instituto de Magia, pero para ti, ¿qué es lo que tiene un buen mago, qué es lo que tiene que tener? Pues mira, últimamente es una pregunta que nos hemos hecho muchos colegas entre nosotros de qué es la magia para nosotros. Y creo que hasta ahora mucha gente, y probablemente tú también, tengáis la mentalidad del mago de Juan Tamarín, ¿no? De la diversión, de la sorpresa, de la magia así. Y ahora la filosofía que se está empezando a trabajar más es en el campo de la emoción, de los sentimientos, de la emoción, de cómo hacer llegar a los espectadores un punto más de emoción. No solamente tocar la sorpresa, sino la alegría, el miedo, la pasión, el sentir un montón de emociones diversas que hasta ahora quizás no habíais vivido en un show de magia. ¿Cómo es ser director? Parece como Hogwarts, ¿no? Sí. Parece Dumbledore, la verdad que sí. Director del Instituto de Magia. Pues ¿dónde nace todo eso? El ¿Dónde Instituto surge? de Magia, y sobre todo, ¿cómo acaba siendo director? El Instituto de Magia es una idea que se me ocurrió porque, bueno, los que tenemos la suerte de vivir en ciudades más o menos grandes, aquí en Sevilla, en Madrid, en ciudades principales, suele haber reuniones o sitios de magos, núcleos donde hay escuelas de magia. Pero hay mucha gente que no tiene la oportunidad. Yo soy de León y en León no tenían ninguna oportunidad de poder aprender. Y nace a raíz de mi canal de YouTube, que después de 10 años de subir contenido, la gente demandaba un lugar donde poder aprender de manera online. Y entonces creé el Instituto de Magia y desde tu casa puedes aprender a hacer magia y convertirte en un buen mago. Hay 30 y pico profesores de los mejores del mundo. Hay campeones del mundo dando clase y bueno, pues tener a los campeones del mundo dando clase en el sofá de tu casa es increíble. Y llevamos ya 6 años, o 6 o 7 con el instituto. Ha sido un éxito, hay alumnos de todas las partes del mundo, de Latinoamérica, aquí en España por supuesto, pero tengo alumnos en Japón, en Alemania y gente repartido por todos los sitios. Sí, es la escuela más grande de alumnos a nivel online y diría incluso a nivel físico. O sea, hay más pero de claro, ¿cómo nace no sé, el partir de cero para crear un nuevo truco? Porque, bueno, ahí tiene que haber mucho, ¿no? Porque al final jugáis con la ilusión de la gente, con lo, pues con justo hacemos eso. Entonces, ¿cómo nace un truco de cero? Y sobre todo, otra pregunta que me ha fascinado, que te quiero hacer, porque es que no sabía que había concursos de magia y campeones del mundo. Sí, es increíble. Pues a la primera pregunta, ¿cómo nace un juego de magia? Pues hay muchas formas. Normalmente siempre se suele empezar jugando con el elemento. Por ejemplo, si tenemos una copa, pues buscamos hacerla desaparecer, pues buscamos nuestros métodos y nuestras maneras para hacerla desaparecer o hacerla aparecer, hacer líquido. Pero esto es una manera. Últimamente, como hablaba, estamos tocando un poco el mundo de las emociones y estas emociones, pues decimos, yo quiero hablar del amor o de la rabia o de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el show hablamos de temas también que no son, siempre digo lo mismo, que no son tan bonitos de contar, pero que son igual de importantes, como el bullying, por ejemplo. Y entonces yo pienso lo que es para mí el bullying, intento transmitir esas sensaciones, esas vivencias que yo he tenido del bullying a través de un juego de magia. Y hago una carta que se rompe y se recompone. Entonces buscamos crear a través de la emoción también. Y bueno, pues luego hay que ensayar mucho, la verdad, para todo eso.
Y la segunda pregunta, concursos. el concurso. Bueno, pues todos los años los magos nos reunimos en España, en Europa y en el mundo. En España está como el Congreso Se lo de una logia, ¿eh? Sí. A mí es que me encanta todo. Los masones, no, nada que ver. Pero esto es una reunión, es un congreso donde nos reunimos los magos, donde nos contamos nuestros secretos, compartimos ideas y hay un concurso. Entonces se prepara la gente un acto de 10 minutos y lo presenta. Entonces, pues de ahí sale el campeón de España, de ahí se va a Europa, entre pues, todos los europeos participan y de ahí sale al Mundial, que este año último fue en Quebec, en Canadá. Ahí estuvimos trabajando un poquito en Canadá. Es curioso, porque entre ustedes sí os reveláis algún truco. Claro. Sí. Nosotros tenemos el poder de revelar algún tipo de magia, sí. Bueno, precisamente de eso, no que me reveles, pero sí hazme algo, ¿no? Un truco. ¿Quieres dar un juego de magia? Sí. Pasa que no he traído... Bueno, estáis en feria, ¿Qué no habéis dicho necesitas? que se habéis puesto, no sé, puedo hacer magia con lo que tengas, Sí, con lo que quieras. Bueno, mira, yo 5 euros es lo que me alumbra para la feria, así que no me los vayas a perder, que esto es lo que me tengo. no- Además te digo una cosa, va a ser una de las ferias más caras de los últimos años, porque obviamente todo ha subido, así que pues los precios de la ¿En feria serio? se prevén que también van a subir, no me lo Vamos vayas a a hacer perder. algo de- Yo te lo dejo, pero escúchame, que La no magia estoy del broma, IPC, que es vamos a lo hacer. único que tengo, Déjame Y veremos a ver. Vamos a verás hacer tú. la magia del IPC, ¿qué te parece? A ver, venga. Mira, esto es lo que ocurre con la magia y con el IPC, pero además esto os va a gustar, ya verás. 5 euros, nada más en mis manos, ahí está. Voy a doblar ese billete y parece que se va a la mitad del valor, ¿no? Pero no, o sea, simplemente estoy haciendo así un poco de origami porque lo que la gente no sabe es que cuando soplas, el billete cambia de color, cambia de tamaño, y Ole, cambia que vaya de categoría. valor y se convierte en un billetazo de 50 euros que además tengo el placer y las ganas de dártelo, pero solo la intención, la verdad que no... Escúchame, pero si yo ya había echado cuenta de las jarras, de la tortilla, del no sé qué. Venga, hagamos No, una no, cosa, no, para la feria y para todo el déjalo equipo. estar, déjalo estar. Para todo el ahora. equipo luego les invitamos a una buena cena. Pero yo lo administro, ¿no? Venga, tú lo administras, venga, adelante. Sí, Para ti, sí, claro que sí. me lo quedo, claro. Vaya feria me voy a pegar gracias al amigo Borja. Bueno, vamos a ser justos, venga, te dejo No, me lo quédatelo. quedo. Luego invitamos así, invitas tú luego a la Venga, cena, ¿vale? A todo el equipo. Yo no sé cuándo fue el momento en el que tú dijiste, oye, he visto un truco de magia o tuviste en contacto con algún mago y dijiste, yo a esto es lo que me quiero dedicar, a esto es lo que me quiero... Es curioso porque nunca he tenido contacto así con muchos magos. ¿No? Cuando empezaba a hacer magia, no, claro. Y porque como estaba en León no conocía a muchos magos. De hecho, nos reuníamos en una especie de cafetería, 3 o 4 magos que había en León. Y fue mi hermano el que le gustaba realmente la magia. Desde los años 80, que había unos fascículos de magia de Juan Tamariz que vendía por los kioscos. Y mi hermano era el que le gustaba. Y un día, por mi cumpleaños, cuando cumplí 11 años, me regaló un juego de magia, hacer desaparecer un pañuelo y así. Y de repente me enamoré de la magia. Me enamoré de las cosas curiosas que se pueden encontrar haciendo magia. Y me enamoré y desde los 11 años siempre les he dicho a mis padres que yo quería ser mago. O sea, yo lo he tenido claro toda mi vida. Oye, en este momento actual, la magia, ¿en qué situación se encuentra? Está más viva que nunca, en realidad. La magia siempre está de moda, pero últimamente, yo creo que es por eso, porque en algún momento necesitamos esa ilusión, ¿sabes? Y cuando queremos ilusión vamos a querer a flipar, a querer ilusionarnos en espectáculos de magia. Y bueno, fíjate, hay un montón de colegas que están en Madrid conmigo y que todos están funcionando. O sea, todos los shows de magia están funcionando, es increíble. Claro, porque al final también de la magia hay diferentes aspectos, porque tenemos el juego de manos, con las cartas, como Sí. hemos visto con el billete, pero hay muchos tipos de magia, ¿no? Sí, de hecho en los concursos se premian a diferentes tipos o categorías de magia. Pues está, como tú has dicho, la cartomagia, que es la magia con cartas, la micromagia, que es la magia con billetes, con monedas, con cosas así más pequeñas. Y luego pues hay más categorías como por ejemplo el mentalismo, es otra categoría de magia que la gente participa, la magia de escena, la manipulación. O sea, hay varias ramas de la magia donde los magos empiezan a especializarse, aunque en general un mago completo tiene que intentar tocar todas las Todo, ramas. pero bueno, eso es muy complicado, ¿no? Es complicado, es Que complicado. al final también, bueno, dentro del ilusionismo, de grandes, desaparecer grandes, bueno, Sí, claro, sí, sí. al final es imposible, te tienes que especializar, esto como todo, como el periodismo, como todo. Tal cual. Bueno, sí que es cierto que lo que tú hablas de los grandes No, aparatos, eso no entra dentro desaparecer, de entra, eso. sí, eso se llaman Ah. grandes ilusiones y bueno, pues son aparatos grandes y claro, no todo el mundo puede dedicarse a las grandes ilusiones porque son muy costosas de fabricar y
y necesitas espacios grandes. Nosotros pero yo supongo que, bueno, empiezas poco a poco, ¿no? Claro, sí, empiezas... Normalmente un mago siempre empieza pues, por el magia borras, es lo más básico. y luego va... Pero qué bonito era eso, ¿eh? Yo no recuerdo haberla tenido, pero sí recuerdo amigos haber tenido ese magia borras y sobre todo sí que me acuerdo, fíjate lo que te digo, y eso sí lo hice porque me encantaba la magia, de pequeño, vendían, yo no sé si tú lo has llegado a conocer, porque tú eres más joven que yo, vendían, Juan Tamariz hacía lo que tú estás haciendo por YouTube, pero lo hacía con fascículos. El mundo mágico de Juan Tamariz. Sí, correcto, y en cintas de VHS, pues te explicaba absolutamente todo, pues eso un servidor lo compraba. Mira. Y me encantaba, yo creo que al final, bueno, después yo... Es que creo que con Juan también hemos crecido absolutamente. Sí, todos. O sea, era una época donde en realidad solo estaba Juan por la televisión española, fue muy conocido. Y después, por llamarlo de alguna manera, su discípulo Carroll, ¿cómo el nombre? Sí, Pepe Carroll. Pepe Carroll. Sí, Pepe ¿no? Carroll acompañó mucho a Juan y para nosotros es un maestro, Juan. Juan es la persona que más ha aportado la magia para este país, sobre todo para que se conozca. Somos en magia, en España somos una potencia mundial de cartomagia y de magia de cerca. O sea, en todo el mundo somos un poco envidia de la cartomagia y de la magia de cerca. Por ejemplo, los shows de escena se van más a Las Vegas y nosotros en España estamos en el trato cercano, ¿no? en el trato de la magia de bar, la magia de cerca. Borja, ¿un segundo truco podemos? Vale, pero como ya he dicho antes, ¿qué te parece si en este vez, ahora me has dado así algo improvisado, pero ¿qué te parece si la magia la haces tú ahora? Venga, vamos a recordar pero ese... Vamos, pero ya te digo yo que torpe soy para... No hace falta, ya te digo, no hace falta habilidad, pero no sé si tú conoces el objeto más, digamos, el juguete más famoso de la historia. El juguete más famoso... Puedo tener una idea, pero tampoco quiero fallar. El cubo de Rubik. De hecho, he traído aquí un cubo de Rubik, ¿vale? El cubo de Rubik es el juguete más famoso y más vendido de la historia. Esto es increíble y además tiene una serie de particularidades que son increíbles, como por ejemplo que tiene 43 trillones de posiciones diferentes. ¿Qué me está contando? Para que os hagáis una idea, si pusierais a contar granitos de arena en la playa, pues sumaras todos los granitos de arena de todas las playas del mundo, todavía no llegarías a 43 trillones. Es increíble el dato, o sea, es barbaridad. muchísimo. Entonces vamos a hacer una cosa imposible, que es... que resuelvas el cubo de Rubik sin saber, pues no sabes. Claro, ahora mismo. ¿Te imaginas no que tengo ni idea, o sea que pues ya te lo digo yo. Además mi hermana tenía uno y me desesperaba totalmente porque era imposible de la única manera que teníamos era explotar y volver a poner las pegatinas. Eso era desesperante. Tú ve mezclándolo Lo así. voy, vale. Eso es. Y yo voy a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que ese cubo de Rubik va a quedar en una posición. Yo de hecho tengo aquí otro, ¿vale? Y voy a mezclarlo detrás de la espalda, ¿vale? Entonces estuve mezclándolo así. Yo cierro los ojos y no quiero mirar cómo lo estás haciendo tú, porque quiero Eso es como ver si barajar una... Vale, ya lo tienes mezclado, ¿no? Vale, ponlo detrás de la espalda como yo. Vale. Y tienes 5 segundos para resolverlo. ¿Están listos? Venga. 1, 2 y 3, ya. 5, 4, 3. Es difícil, ¿eh? 2. No, es que te difícil que no lo 1, engancho. ya. Sácalo. Enhorabuena. Muy bien. Oye, no, espera. A ver. Está bien, ¿no? Bravo, le dais un Dos aplauso. seguidas ahí en cada cara. ¿eh? Un aplauso para Vamos. ti, que lo has hecho increíble, porque todavía no sabes lo que has hecho, pero has hecho un Ni milagro. idea. Ni idea, ¿sabes? Pues, como te he dicho antes, el cubo tiene 43 trillones de posiciones distintas y tú has mezclado y le has dejado Yo lo en dejo una como posición. podía. Yo no dije que ibas a resolverlo, Yo he tirado de abstracto. Exacto. He hecho el cubo abstracto. pero fijaos bien, porque el cubo, no sé si os dais cuenta que el cubo coincide con el mío. O sea, que haya coincidido una cara es realmente imposible que esta coincidencia haya una entre 43 trillones, pero si coges y haces así, y esta también coincide, Qué barbaridad. y esta también, y esta, y todas, vamos. Oye, te mereces un aplauso por lo menos. Enhorabuena. Eres un muy bien, amigo. muy bien. Qué fuerte. Madre qué mía. fuerte. Bueno, Qué barbaridad, ¿eh? qué coincidencia. Pues ahí la dejamos. Oye, es que ante estas cosas te queda... Porque yo imagino... No, es que creo que es incluso rizar el rizo, porque no es ya solamente el que consiga todas las caras igual. No, venga, pues, es que no, que coincida toda esa... No. O sea, que lo que acabas de hacer lo haces tú. Porque yo solo he mezclado detrás y tú has hecho
que coincide, o sea que no sé cómo lo has hecho, pero ya me dirás luego el secreto. Ya te lo cuento después, entre bambalinas te lo cuento. Borja, fechas del show, ¿cuándo vas a estar por aquí Pues, y dónde se pueden conseguir las entradas? Voy a estar el 21 de mayo en el Nissan Cartuja, en el auditorio Nissan Cartuja, y estaré a las 12 del mediodía. Es un pase familiar para que venga toda la familia. Además hay una oferta en entradas para que vengan todos. Y los pueden conseguir en borjamonton.com o en el auditorio Nissan Cartuja, borjamonton.com/Sevilla, ¿vale? Ponéis así, o en la web del auditorio. Pues amigo, muchísimas gracias. Un placer. Y bueno, la próxima vez que te vengas por Sevilla te vienes a darte una vueltecita Claro que sí. por aquí, por el programa, amigo. Un Muy placer. bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar, ya lo hemos dicho en el sumario. Ayer estuvimos pues con ese evento de la Escuela de Gourmet de Sevilla, pues que quiere abrir las posibilidades no solamente de la cocina sevillana, sino también abrirse a otros países. Y nosotros estuvimos allí muy pendientes, muy atentos para ver qué es precisamente lo que se cocía, valga la redundancia, y para ver cómo es pues ese intercambio cultural también que se da en la alimentación. Bueno, y abrimos ya las páginas de nuestra sección literaria, que nos encanta, disfrutamos muchísimo, y hoy vamos a disfrutar mucho más porque el autor que nos acompaña, bueno, merece muchísimo la pena, ¿eh, Anabel? Así es, Manolo, y es que tenemos aquí a un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros en su anterior novela, cuando vino a presentarla, y no es otro que Luis García Jambrina, que viene a presentarnos su nueva novela, Así en la guerra como en la paz, que lo estáis viendo aquí. Así que, Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, Y que encantado gustazo, de estar aquí de nuevo. Un gustazo que vengas y nos acompañes y siempre nos tengas en mente. Para mí también, de verdad. Luis, ¿de qué nos habla a rasgos generales esta nueva novela? Bueno, pues esta novela cuenta un acontecimiento histórico poco conocido de la época de la Guerra de la Independencia, de las guerras peninsulares, como las llamaban los ingleses, que es la retirada del ejército británico de España en 1808, invierno 1808-1809, y fue una retirada terrible, mucho más cruel que una batalla, que un enfrentamiento con los franceses, ¿no? Murieron 7.000 soldados, pero lo más interesante, al menos para mí, era que en esa retirada participaron mujeres. Me refiero a esposas de soldados, no a cantineras o lavanderas que iban con los ejércitos, sino a esposas de soldados que en aquella época era habitual que acompañaran a sus maridos a las campañas militares. Ellas lo pasaron todavía mucho peor que los soldados, porque muchas de ellas iban además con niños de corta edad, incluso recién nacidos, porque la vida no para en las guerras, sigue naciendo niños. Es curioso, ¿eh? En la Guerra de la Independencia Española, lo que da de sí se ha escrito muchísimo y bueno, usted ha encontrado este episodio del que no se ha escrito absolutamente nada o muy poco. De ficción, de novela, que yo sepa, ninguna. Sobre la batalla final sí que se ha escrito algo,
etcétera, pero no, pero esto es muy frecuente. O sea, yo creo que la guerra de la independencia pero todavía... que da mucho de sí, que es tan amplia que todavía hay episodios que no se han nombrado. Exactamente, y además yo creo que cada época tiene que hacer su relectura particular de esos episodios. Para eso la novela histórica es fundamental, pero aquí no sé qué nos pasa con la historia, que se nos atraganta. Bueno, usted la conoce bien desde bueno, lo hemos hablado antes, fuera de cámara, en época del viaje a América, posteriormente. Bueno, sí, con la historia se nos atraganta a los españoles. Sí, pero yo soy un aficionado. O sea, yo soy profesor de literatura y además del siglo XX, ni siquiera del siglo de oro. Y yo creo que para entender bien la literatura, para entender nuestro presente, hay que conocer el pasado. Solo por eso ya me interesa la historia. Y encima es un filón para cualquier escritor, porque hay historias, ya no por el mero acontecimiento histórico, sino esta historia que se cuenta en esta novela, una historia muy humana. Habla de la vida, de la muerte, del amor. Es una novela de amor en tiempos de guerra. Habla de es todas muy romántica, esas... ¿verdad? Muy romántica, pero ojo, en el sentido fuerte de la palabra y auténtico, porque transcurre en época romántica. Estamos hablando de comienzos del siglo XIX, ¿no? Y bueno, y en este caso además de una mujer con mucho temperamento, muy decidida, muy valiente, muy tenaz, que tiene el privilegio o la desgracia de estar ahí en mitad de ese acontecimiento. Eso te iba a preguntar, Luis, porque creo que la novela la has basado en una personaje protagonista que ya nos la has comentado como cuáles son sus características, que es Catherine. Pero creo que está basado también en un hecho real, ¿no? En un diario de una persona que también se llamaba Catherine. Efectivamente, todo lo que se cuenta en la novela, y insisto en ello porque a veces se cuentan cosas muy duras. Yo no me he inventado nada, al contrario, he rebajado mucho las cosas que se cuentan. Está basado en la experiencia de todas estas mujeres, que fueron 1.200 las que llegaron primero a Portugal, luego a España, 1.200. Pues todas están representadas por este personaje, pero efectivamente el estímulo fundamental fue la lectura de un diario real de otra Catherine Exley, no irlandesa como la mía, sino inglesa, y lo que me interesaba de ese diario, aparte de los acontecimientos bélicos, es el día a día de estas mujeres. Las llamaban las seguidoras del campamento. Tenían funciones dentro de ese campamento, cocinar, lavar, ser enfermeras. Son las pioneras de lo que luego va a ser la incorporación de enfermeras en la Primera Guerra Mundial, ya en el siglo XX. Entonces, que te lo cuente de primera mano una de estas mujeres, aunque no estuviera en esa retirada, sino en otra retirada que hubo después en Badajoz, porque la guerra continuó luego mucho, volvieron los ingleses de nuevo, que son los que acabaron expulsando a los franceses de la península. Bueno, esos detalles que nos brinda esa Catherine Exley son fundamentales para yo darle credibilidad a mi personaje. Manolo, y yo creo que de pregunta obligada es ¿cómo llega a sus manos ese diario de Catherine? Porque es que me tiene súper intrigada. A ver, el diario está editado en el Reino Unido. Bueno, es una edición poco accesible, muy minoritaria, pero bueno, allí existe la costumbre de que muchos militares, incluso soldados, sobre todo oficiales, escriban sobre las campañas en las que estuvieron. En este caso fue una de estas mujeres. Yo creo que es el caso único porque la mayoría no sabían leer ni escribir. La mayoría de estas mujeres no eran esposas de oficiales, sino de soldados y por lo tanto gente muy pobre, muy humilde, campesinas, obreras de las fábricas textiles, etcétera. Y por lo tanto no podían dejar testimonio porque no sabían escribir. Son contados los casos, este es uno de ellos. Entonces, a fuerza de mucho buscar, de investigar sobre, bueno, estas mujeres, de dónde venían, qué las motivaba a acompañar a sus maridos a la guerra en vez de quedarse en sus casas, etcétera, topo con este diario y hasta que no di con él no decidí escribir la novela porque quería autenticidad en la voz de este personaje. Es curioso, ¿no? El papel de la mujer, lo importante que ha sido en esta guerra. Yo creo que, sin duda alguna, es una guerra marcada por las mujeres, pero de uno y otro bando. No solamente los hechos que se relatan en el libro, sino también en el bando español, la importancia que tuvieron, algunas de ellas infiltrándose como espías, y se han olvidado. Sí, se han olvidado por completo. Exactamente. Bueno, pues se han olvidado como de tantas cosas
que nos olvidamos, y de las mujeres especialmente. Pues claro, es que no es una casualidad, en el mismo momento en que se relatan o que acontecen estos hechos, pues esté el caso de Agustina de Aragón como el prototipo de esas mujeres que tomaron parte activa en la batalla o en la resistencia frente a los sitiadores, los franceses, etc. Aquí, por ejemplo, en Andalucía, en Ronda, por ejemplo, sin ir más lejos, muchos hombres se tuvieron que ir al monte, que muchos se fueron al monte, que no podían aparecer por los pueblos, y eran las propias mujeres las que tomaban decisiones, las que tomaban estrategias, las que se jugaban la vida literalmente metiéndose en el bando contrario, como ya he dicho, de espías, y sacando adelante pues esa resistencia que finalmente hizo que los franceses se fueran. Eso es interesante, porque eso vemos como hay muchos casos diferentes. En algunos pueblos, yo cuento también, en Galicia también ocurrió lo mismo. Un pueblo de pastores, ganaderos, pues que están en el campo y se quedan las mujeres en el pueblo y tienen que resistir. O sea, no les quedó otro remedio que resistirse, y esos comportamientos luego, si se llegan a conocer, pues van contagiándose y creando pues todo un movimiento, ¿no? O sea, que estamos en un momento crucial, ese comienzo del siglo XIX. Totalmente. Y una guerra que posibilita un poco esto. Yo creo que hay que hacer... O sea, hay que escribir más novelas, libros de historia, libros divulgativos, donde se hable de este papel. Aquí es que no tenemos que inventar nada. Aunque, claro, aún basándose en una historia ficticia, pero que cuente hechos reales de lo que sucedieron, porque al final aprendemos todos y nos damos cuenta de una historia que lo veníamos comentando antes, una historia que muchas veces no sé qué es lo que pasa, Anabel, pero no sé si es que la queremos borrar, claro, no sé si es que no la queremos recordar, no sé si es que políticamente ahora todo se utiliza y la historia también cuenta mucho para contar la versión que te interesa, no sé qué es lo que Yo creo que esa es la clave, que está todo muy politizado en el mal sentido de la palabra, y efectivamente parece que si hablas de heroínas de la independencia estás de un bando político, otro partido político. Y no es así. O sea, primero hay que hablar de lo que ocurrió, sea como sea, y en segundo lugar pues hay que quitarse los prejuicios del presente. Tenemos prejuicios porque no conocemos la historia. Y no nos interesa la historia porque tenemos prejuicios. Es una pescadilla que se muerde la cola, y yo creo que los novelistas que hacemos esto que se llama novela histórica tenemos un poco la obligación de escribir textos como este, ¿no? Donde das a conocer cosas poco conocidas y desde una perspectiva nueva y diferente. Y yo creo, Luis, que también has querido reflejar eso en la portada de este libro, ¿no? Porque se la ve a ella, ahí que mi compañero lo está enfocando, se la ve a ella en primer plano y al ejército detrás, pero ella es realmente la protagonista, se ve pues esa fuerza y esa oscuridad también que la envuelve en torno a la guerra, al acontecimiento que está sucediendo, ¿no? Sí. No, me alegra que muestre la portada, eso no es obra mía, o sea, yo ahí no tengo ninguna responsabilidad. Bueno, sí la tengo en el sentido de que me ofrecen varias. Es dar visto bueno. Claro, me ofrecen varias, y es verdad que algunas no me gustaron, y en cuanto vi esta, es que era otra. O sea, es cuando alguien ha acertado a sintetizar en una imagen pues una novela de 300 y pico páginas. Es difícil también. Y llama eso mucho la atención. Efectivamente, está ella de frente, con esa mirada tenaz, de tenacidad, de valentía, de seguir adelante, de sobrevivir. Gracias al amor, insisto en esto. Es una novela de amor en tiempos de guerra también, no solo una novela de guerra. Y luego, efectivamente, esa atmósfera tormentosa. Lo peor de esta retirada fue el clima. Fue un invierno especialmente duro en las montañas de León y de Galicia. Nevaba continuamente, los caminos estaban enfangados y llegaba el barro, el lodo hasta las rodillas. Imaginaos lo que significa días y días caminando por ahí. Un frío tremendo, vientos tan grandes que tiraban a los jinetes que iban en los caballos. Bueno, eso había que reflejarlo un poco ahí en una imagen, y yo creo que está muy logrado, porque enseguida llama la atención. Por el contexto, por la época, por la idea de novela que has querido crear también, frases tan sumamente románticas como que la guerra tiene guerras y la guerra no tiene guerra, ¿no? Una frase o una creencia que cree el marido de la protagonista. Claro, el marido, porque bueno, también es protagonista de la novela,
aunque la verdadera protagonista es ella, el marido idealiza la guerra, es uno de esos jóvenes. La mujer, Catherine, tiene 20 años en la novela, el marido tiene 22. Y él se ha alistado porque tiene una visión romántica de la guerra y del ejército inglés, ¿no? Esa caballerosidad, etcétera. Entonces él cree que la guerra tiene reglas y se da cuenta que no. Ahora lo estamos viendo con la guerra la llamada guerra de Ucrania. O sea, el problema no es que sea una guerra, el problema es que encima no se respetan las reglas de la guerra, y eso causa todavía muchas más víctimas, sobre todo entre los civiles, que es lo que está pasando, que bombardean ciudades donde no hay objetivos militares. Bueno, pues en ese momento pasa lo mismo, ¿no? Víctimas de esta guerra fueron estas mujeres, fueron los campesinos españoles y gallegos que sufrieron el paso de las tropas británicas hambrientas, que no tenían nada que comer, y encima estaban frustrados porque no podían combatir contra los franceses, y la pagan y se vengan con las mujeres de esos pueblos, de esas aldeas, incendian las casas, se emborrachan, todo eso pasó, ¿no? Y bueno, de caballerosidad tiene poco también. Nada, claro. Entonces él está deprimido, no solo está mal por la guerra, sino que está deprimido, y ella un poco es la que le dice que es un poco ingenuo al pensar que la guerra es algo de caballeros, ¿no? Se llaman caballeros porque van a caballo, no porque sean caballerosos. Luis, aparte de Catherine y de su marido, que son pues protagonistas de esta novela, hay un elenco también de personajes. ¿Cuáles destacarías de todos estos personajes? Bueno, de los ficticios destacaría Sor María, esa monja que está porque al comienzo tienen un mes de estancia en Salamanca hasta que las tropas se reagrupan y hasta que el comandante en jefe, John Moore, decide obedecer las órdenes que lo mandan que vaya a combatir contra los franceses. Durante ese tiempo ella está en un convento de monjas, como era muy usual, tienen que alojarlas a estas mujeres en algún sitio, y hace amistad con esta Sor María que habla inglés y le enseña castellano a Catherine, a Katy. Y bueno, pues se crea ahí una relación que a mí me resulta... Yo no tenía planeado darle ningún protagonismo a esta monja, se lo fue ganando ella sola, y luego me dio pena cuando ya tienen que abandonar Salamanca y ella se tiene que quedar en el convento de clausura, ¿no? Bueno, pues este personaje, algunas otras mujeres que aparecen a lo largo de la novela, y luego hay personajes históricos. Uno de ellos es John Moore, que es un militar muy interesante porque está lleno de contradicciones, muy complejo. Para unos fue un héroe, para otros fue un traidor, para unos fue un gran militar, para otros fue un pésimo militar, y Catherine nos da un poco una visión más amplia, más con todas las contradicciones, ¿no? Fue mal militar durante la retirada porque no supo imponer disciplina en sus soldados, y eso causó todo eso que comentaba antes, pero fue un gran militar porque salvó una buena parte del ejército británico y ganó, bueno, realmente no la ganó, pero consiguió contener a los franceses cuando llegan a Coruña, porque cuando llegan a Coruña resulta que los barcos no estaban en el puerto y tienen que contener a los franceses hasta que pueden embarcar todos rumbo a Inglaterra. Entonces, bueno, es un personaje que parece inventado por lo interesante y complejo que es, pero que fue así, es real, ¿no? Es real, y además los coruñeses lo consideran un héroe. Está enterrado en La Coruña porque murió heroicamente. Luego está el militar francés, ¿no? El opuesto, el rival de John Moore, que también me parece que es un militar muy interesante, ¿no? Que es muy cruel, muy implacable en la persecución de los británicos, y cuando pasa por algunas ciudades españolas pues se venga con los ciudadanos también y las mujeres, pero también ese sí tiene un punto de caballerosidad y es capaz de liberar a algunas de estas mujeres que cayeron prisioneras, ¿no? Bueno, pues eso, mostrar un poco la realidad, la complejidad de estos personajes. Y luego hay otra mujer, Bridget, que es amiga de Catherine, y esa es la única mujer de la que conocemos el nombre y los apellidos en todos estos testimonios que hablan de la retirada. Pues Luis, si antes resultaba más que interesante ojear y bueno, pues adquirir su libro, ahora escuchándolo muchísimo más. Así que muchísimas gracias por venir a desmenuzarnos un poquito su nueva obra, su nuevo trabajo. Bueno, gracias a vosotros por vuestra complicidad y bueno, y un saludo para los y las espectadores y espectadoras del programa, y bueno, que tengáis una
feria muy placentera, que la disfrutéis Así y que sea. haya tiempo también para leer. Seguro que sí. Porque seguro que siempre que tengamos un libro, nunca estaremos solos, ¿eh? Eso también es verdad. De eso habla la protagonista. Por eso se lo he Efectivamente. comentado, por eso se lo he comentado. Pues muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Y nosotros, qué pena que se acabe tan pronto, ¿eh? Cuando ¿Verdad? Es estamos que en cuando estamos una tertulia a gusto, tan a Manolo, gusto, sí. se pasa el tiempo volando. Pues nos marchamos, ¿no? Sí, nos Nos tenemos que marchamos ir. ya, así que nosotros nos despedimos. Hasta mañana volveremos aquí a las 6 de la tarde en un nuevo programa de Sevilla TV.